justito ya, a Juan capítulo 10 para hablar sobre yo soy el buen pastor. Y esta predicación justamente me tocó darla hace un tiempo atrás, no sé si el año pasado, si no me equivoco. Y en esta oportunidad hemos vuelto a retomar este pasaje bíblico y espero que el Señor traiga también una palabra fresca para nosotros hoy día, que lo que podamos aprender hoy día podamos llevarlo a nuestra casa y podamos ponerlo también en práctica. Así que hoy día vamos a hablar sobre yo soy el buen pastor y el buen pastor va a estar dentro de Juan capítulo 10. En Juan capítulo 10 recordemos que Jesús está hablando en parábola, ¿ya? Está hablando con un género literario que era o tenía como un propósito, digamos, simplificar o ilustrar una verdad que hay dentro del carácter de Dios. ¿Ya? Jesús está de cierta manera como un buen profesor, está poniéndonos un ejemplo, una parábola, y la parábola tenía esta característica, mostrar, ya hacer un paralelismo entre una situación conocida y una verdad teológica, una verdad fundamental de nuestra fe. ¿Ya? Esa es la intención de la parábola. Y a pesar de eso, había gente que no las entendía las parábolas, ¿ya? Y había otras que sí, pero obviamente tenían también la intención de ocultar algunas verdades para aquellas personas que no querían o que estaban rechazando al Señor. Bien, entonces vamos a leer el pasaje bíblico en Juan capítulo 10, pero vamos a leer desde el versículo 11 en adelante, ¿ya? Desde el versículo 11 en adelante vamos a encontrar la parábola o el pasaje del buen pastor. Y lo voy a leer a continuación. Dice así, acompáñenme por favor en la lectura. Yo soy, dice, el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado y quien no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. El lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Volvió a haber disensión entre los judíos por estas palabras. Muchos de ellos decían, demonio tiene y está fuera de sí. ¿Por qué le oís? Decían otros, estas palabras no son de endemoniado. ¿Puede acaso el demonio abrir los ojos de los ciegos? El 22 dice, celebrábase en Jerusalén la fiesta de la dedicación, ¿ya? Que es Hanukkah. Era invierno y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Y le rodearon los judíos y le dijeron, ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Jesús le respondió, os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en el nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen.
Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Oremos al Señor. Señor, te agradecemos por este tiempo de tu palabra, de leer, Señor, la inspiración de tu palabra, Señor, hoy día. Son tus palabras las que necesitamos, nada más que eso, Señor. Eres tú todo lo que necesitamos. No hay nada más fuera de ti, Señor. Todas las otras cosas, Señor, nos van a saciar de manera temporal, pero tú prometes saciarnos de manera eterna, Señor. Todos los vacíos de nuestra vida solo se sacian conociendo tu palabra, Señor. Señor, te pedimos que esta palabra pueda ser sembrada en nuestro corazón, que podamos ser buena tierra, Señor, y que esta palabra dé fruto en su tiempo y podamos entender. Abre nuestro entendimiento y que nuestro espíritu, Señor, pueda conectarse con lo que tú quieres hablarnos hoy día. Que tu Espíritu Santo se mueva en medio de la iglesia hoy, Señor, y que el poder de tu Espíritu, Señor, sea suficiente para que se rompan en nosotros los esquemas, se rompan en nosotros, Señor, las escamas y salga, Señor, de nuestra vida las tinieblas y tu luz pueda alumbrar en medio nuestro, Señor. Gracias por eso, sabemos que así será. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, hermanos, entonces vamos a hablar sobre dos actores que aparecen aquí en la parábola, que es la oveja y el pastor. Entonces yo quiero primero preguntar, ¿quiénes son estas ovejas? ¿Dónde podemos conocer a estas ovejas y cuál es la característica de estas ovejas? ¿Ya? Lo primero que podemos preguntarle, y se lo vamos a preguntar al texto, el texto nos va a responder. El texto nos dice quiénes son estas ovejas, ¿ya? Entonces, si nosotros vamos a este texto bíblico nos va a responder. Yo le digo, Señor, ¿quiénes son estas ovejas? Bueno, estas ovejas son las que oyen la voz del pastor. ¿Qué más hacen estas ovejas? Oyen la voz del pastor y le siguen. Estas son las ovejas del pastor, no son otras. Por lo tanto, tienen una característica clave. Por lo tanto, si yo pregunto, ¿quiénes son las ovejas? Son las ovejas que oyen la voz del pastor y le siguen. Si vamos al versículo, esto estaba en el versículo 27, si vamos al versículo 14, Jesús dice, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Es decir, las ovejas de este pastor conocen al pastor. No solo conocen su voz, sino que a través de su voz también conocen a este pastor. No es cualquier pastor, sino hay una relación de conocimiento, hay una relación de tiempo, hay una relación entre la oveja y el pastor. No es cualquier pastor. Las ovejas no siguen a cualquier pastor. Estas ovejas tienen esta característica. Conocen la voz de su pastor y siguen a su pastor. La vez anterior yo les comentaba que existe una costumbre que se preserva hasta el día de hoy en Medio Oriente que tiene que ver con la crianza de ovejas. Ya en Medio Oriente, a diferencia de acá, de Occidente, que las ovejas acá, por ejemplo, tú tienes unas 100, 200, 300 ovejas y usted ve en las películas, por ejemplo, a una persona de a caballo con un par de perros arriando las ovejas hacia un lugar, ¿no es cierto? Bueno, la costumbre de ese tiempo era un poquito distinta. El pastor de las ovejas no iba detrás de las ovejas, sino iba delante de las ovejas. Lo interesante de esto es que el pastor le iba hablando a las ovejas o le cantaba a las ovejas. ¿Cuántos les han hablado a una mascota? ¿Ya? Hasta la voz de uno cambia con la mascota. Yo tengo un perrito que se llama Happy, ¿ya? Pero es muy happy, ¿ya? Así que si alguien está buscando un perrito, hable conmigo, ¿ya? Porque es demasiado happy. No, que no escuchen esta parte de mis hijos, porque me van a decir, papá, ¿cómo dijiste eso? Nuestro perrito. Y obviamente, si usted me viera aquí como predicando y todo eso, pero usted me viera hablándole a Happy, usted se reiría de mí probablemente,
¿ya? Porque yo le hablo a Happy ahí de una manera distinta y él me entiende, y él, cuando yo le hablo, él corre para todos lados y él sabe que soy yo, obviamente. Entonces, nosotros, las mascotitas, y no solamente las mascotitas, sino en nuestras relaciones humanas, nuestros hijos conocen nuestra voz. ¿Ya? La voz es algo muy particular de cada persona, es una marca, es un registro particular, como las huellas digitales. Ya tenemos un registro, un tono de voz que nos hace distinto el uno del otro. ¿Ya? ¿Qué pasaría si todos tuviéramos el mismo registro de voz? ¿Ya? Si todos tuvieran mi mismo registro de voz, nadie vendría a la iglesia al tiempo de la alabanza, por ejemplo. ¿Ya? Nadie le gustaría escuchar a Ani con mi registro de voz. Cantaría muy mal, lo harían pésimo. Por eso no me salí mejor. Dije, ya no voy a dejar de dar lástima adelante. Pero si todos tuviéramos el mismo registro de voz, no nos reconoceríamos. ¿Qué pasa, por ejemplo, si nos llamamos por teléfono? ¿Ya? Una llamada por teléfono, no sabríamos con quién estamos hablando. Nuestro registro de voz es un registro único, un registro que nos hace diferentes y nos hace reconocer con quién estamos hablando. ¿Ok? Y extrañamos las voces. ¿Quién nos ha extrañado la voz en algún momento de alguna persona que ha amado mucho y que ya está en otro lugar, ha salido de viaje y ya no lo ha visto por un tiempo? ¿Quién no extraña esa voz dulce de pronto que podíamos encontrar en una persona que nos ama? De la mamá, del papá, o extrañamos de pronto la voz de una persona que ya no está hoy día. Y yo creo que pasa algo parecido en esta relación entre el pastor y las ovejas. El pastor habla a sus ovejas en ese tiempo y esa costumbre se preserva hasta el día de hoy, donde el pastor le canta a las ovejas una canción muy particular, la canción de sus ovejitas. Y en este redil o en este lugar donde están las ovejas, ¿ya? En ese tiempo las ovejas lo utilizaban, o los pastores lo utilizaban para guardar sus ovejas, y no solamente había un rebaño en el redil, sino habían varios rebaños, habían 2 o 3 rebaños. Entonces, ¿cómo el pastor llegaba y sacaba solo a sus ovejas? Bueno, el pastor se paraba en la puerta. ¿Se acuerdan de la predicación anterior donde había una sola puerta? El pastor se paraba en la puerta y comenzaba a cantar su canción o a hablarle a sus ovejitas. De alguna manera le hablaba. Y las ovejas reconocían la voz de su pastor, y no va a creer lo que pasa. Solo las ovejas de este pastor salen, ni una más y ni una menos. Esto es súper interesante, porque esto nos enmarca mucho más en el contexto del pasaje. Así podemos entender de qué está hablando Jesús en esta parábola. Jesús está hablando de esto, está hablando de está haciendo una parábola pastoril, una enseñanza pastoril de la época de hace 2000 años atrás, que probablemente puede ser desconocido para nosotros, pero si entendemos esta parte, vamos a entender de que Jesús está hablando de sus ovejas y que sus ovejas solamente conocen su voz porque son suyas. Pero hay algo más que el pasaje nos dice. El pasaje nos dice, en el 16 dice, también tengo otras ovejas. ¿A quién se está refiriendo? A los gentiles. También tengo otras ovejas, por lo tanto, ¿y en qué tiempo está? Tengo otras ovejas. En tiempo presente. A mí me parece maravilloso poder comprender o darnos cuenta de cómo Jesús, cuando dijo, tengo otras ovejas, se estaba refiriendo a nosotros. En tiempo presente, hace 2000 años atrás, se estaba refiriendo a todos sus hijos, a todas sus ovejas de toda la historia del mundo. Cuando dijo, tengo otras ovejas, te estaba incluyendo a ti, me estaba incluyendo a mí. Y después dice, tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer. Es decir, no están en este redil, que es la iglesia, pero a estas ovejas debo traer. ¿Qué implica esto? Si nosotros analizamos las herramientas gramaticales que Jesús está utilizando, nos vamos a dar cuenta de que estas ovejas son de Él, aún que ya no están, aún
cuando todavía no están en el redil, en la iglesia. Hay ovejas de este pastor que todavía no están dentro del redil que es la iglesia, pero que son sus ovejas. ¿A cuántos de nosotros nos ha pasado? Hemos estado lejos del Señor por mucho tiempo, por años, pero éramos sus ovejas y Él nos trajo a su redil. Él nos atrajo, Él nos fue a buscar. Él tomó la iniciativa de ir a buscarnos donde estábamos y Él orquestó todas las circunstancias de tu vida y de mi vida para que en algún momento tú puedas estar aquí, sentado. El amor de Dios es tan grande y tan poderoso que orquesta todas las circunstancias de nuestra vida para que en algún momento podamos conocer y escuchar la voz del buen pastor y podamos seguirle. Es verdad, mucho tiempo probablemente no le hemos seguido, pero si estamos acá y el Señor está comenzando a cantar su canción o a hablarte hoy día a través de su palabra, entonces yo te pido que abras tu entendimiento, abras tu corazón para que comiences a escuchar la voz del buen pastor y le puedas seguir. Efesios 1, versículo 3 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él. Él te escogió como su oveja antes de la fundación del mundo. Jesucristo dijo: tengo otras ovejas que no son de este redil. Las tengo, son mías. A estas ovejas debo traer. Jesús murió por ti y por mí. Y Él es el buen pastor de todas sus ovejas. Miren lo que dice Juan capítulo 6, versículo 37. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y al igual que a mí, y al igual que a mí viene y no le echo fuera. Miren lo que dice el pasaje. Dice, en el verso, si no me equivoco, aquí lo perdí. En el verso 29 dice, el 28 dice: yo les doy mi vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Juan 10:29. Mi Padre me las dio. ¿Cuándo se las dio? ¿El tiempo presente, pasado o futuro? ¿Cuándo se las dio? ¿Qué dice ahí? En tiempo pasado. ¿Cuándo? Según Juan, capítulo 6, versículo 37, esto fue antes de la fundación del mundo. Perdón, según Efesios 1, que acabamos de leer. Dice Juan 6:37, todo lo que el Padre me da, y al que a mí viene, no le echo fuera. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo lo que Él me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Juan 17 dice: he manifestado tu nombre a los hombres que el mundo me diste. Tuyos eran y me los diste. Está hablando de sus ovejas. Está hablando de ti y de mí. Está hablando de los que van a venir, a los que se van a sumar, a los que están por ahí, que son ovejas del redil, pero que el Padre las escogió desde antes de la fundación del mundo para que fuesen de Él. Dice: tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibirán, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos. No ruego por el mundo. Jesús no está rogando por el mundo entero. ¿Por quién está rogando? Por sus ovejas.
La oración de Jesús aquí no es una oración universal. No está orando por todo el mundo. Jesús dice, yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, dice Juan 17. Por los que me diste desde antes de la fundación del mundo, por todas mis ovejas de mi redil, que ya me diste, no que me darás, sino que ya me diste, que los escogiste desde antes de la fundación del mundo, según Efesios 1. Porque tuyos son, y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo es mío, y he sido glorificado en ellos. Mira lo que dice el 20, Juan 17, 20. Mas no ruego solamente por estos, sino por todos los que han de creer en mí. No solamente por sus discípulos estaba orando en ese momento, sino por todas sus ovejas que no están todavía en el redil, pero que han sido escogidas por el Señor y las va a traer en algún momento. Dice, por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. Por lo tanto, ¿quiénes son estas ovejas? Las ovejas son de este pastor, son ovejas propiedad del pastor, primero. No son cualquier ovejas, sino son ovejas de propiedad del pastor. Y segundo, son ovejas que escuchan la voz del pastor. Y tercero, son ovejas que le siguen. ¿Cómo podemos escuchar la voz del buen pastor? ¿Cómo el pastor nos habla? ¿Cuál es la canción que el pastor cantó? La canción que el pastor cantó está aquí. La tiene usted en su celular, en su casa, en alguna parte. La tiene y está disponible para todos nosotros. Pero lo más probable es que no le hemos dado la importancia a escuchar la voz del buen pastor como deberíamos darle. Ahí está su voz. Cómo conocer su voluntad. Está en la Escritura, está en la Biblia. Su palabra fue dejada para nosotros como la única voz que nosotros debemos seguir. Para poder escuchar la voz del buen pastor debemos ser intencionales en ir y abrir la Biblia y comenzar a escucharla y a leerla y darle la importancia que corresponde. Y está el manual de vida, lo que tú tienes que hacer. Las grandes preguntas de la vida pueden ser respondidas a través de la palabra del Señor. Ahí está la voz del buen pastor. Escucharla todos los días depende de las ovejas que no son del buen pastor no van a querer escuchar la voz del buen pastor. Las ovejas que no son de este pastor, que no han sido llamadas a este redil, van a escuchar otras voces y van a preferir escuchar otras voces. Rechazan la voz de este buen pastor. ¿Por qué? Porque no son sus ovejas, porque no escuchan su voz y porque no le siguen. Una característica esencial de una oveja que no es de este pastor es que no sigue al pastor. No quiere escuchar su voz. Rechaza la Escritura. La va a rechazar. Le va a confrontar y no va a querer asumir los desafíos de santidad que hay aquí. No va a querer asumir porque son demasiado, a lo mejor, extremos o que yo estoy bien así, gracias, déjenme así como estoy, pero prefiero tener una vida como más bien me parece, porque yo prefiero escuchar otra voz. Mi propia voz, la voz del mundo, de las ideologías, las voces de otras corrientes de pensamiento, de personas que me aconsejan. Prefiero escuchar las voces de mis propias ideas, de mis propios pensamientos. Una característica clave de una oveja que sí va a escuchar o que sí sigue al pastor es que va a tener el anhelo de seguirle. Va a tener el anhelo de estar constantemente leyendo su palabra. El que no es del redil no le dan ganas simplemente. No tiene ganas de escuchar el buen pastor y va a escuchar otras voces. Segundo y última parte. ¿Quién es este pastor ahora? ¿Quién es este pastor? Vamos a ver algunas características de este pastor que quedan en el mismo pasaje. El pasaje nos responde. Dice en el versículo 15, y así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Este pastor muere por las ovejas.
Antiguamente habían dos tipos de pastores, los asalariados, dice el texto, y los pastores dueños de las ovejas. Había una ley que decía que si un rebaño era atacado por 2 lobos o más, este pastor no respondía por las ovejas. Es decir, podía salir huyendo o no defenderlas. Solo si eran 2 lobos o más. ¿Ya? Entonces, este pastor tenía un contrato salarial con el dueño de las ovejas. Por lo tanto, como dice acá el texto, dice que cuando el pastor o este asalariado ve venir el peligro, ¿qué hace el asalariado? Huye, porque no le importan las ovejas, porque no son suyas. Y cuando hay situaciones de problema, este pastor o este asalariado no va a estar cuidando las ovejas. Esto es algo que comúnmente pasa en nuestra vida. Cuando nosotros comenzamos a seguir otras voces, comenzamos a poner en nuestro corazón otras importancias, otras cosas que probablemente vengan a saciar nuestra sed. En el momento de peligro, en el momento de crisis, esas cosas, esas personas no van a estar ahí. En los momentos de crisis, de peligro, no van a estar ahí porque no son el buen pastor. Hemos puesto muchas veces nuestra esperanza, la seguridad de nuestra vida en un trabajo, en un salario, en personas, en relaciones, en cosas, en el futuro, en lo que puede o no puede venir. Pero en los momentos de crisis, estas cosas no van a salvarte. Estas cosas, estas ayudas que uno tiene momentáneas, no van a velar o no van a entregar su vida por ti. Solo el buen pastor es capaz de dar la vida. Él dice, yo pongo mi vida por las ovejas. Miren el 17, dice, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita. Esto lo hace de manera voluntaria. Nadie me la quita. Sino que yo de mí mismo la pongo para ponerla, dice de nuevo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Miremos el 28. Dice, yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Nadie las arrebatará de mi mano. Esto parece un poco ilógico. Pensar que un pastor muriendo pueda salvar a sus ovejas, porque antiguamente si el pastor era atacado por lobos o por un ladrón o por un salteador, como dice más adelante el versículo del 1 al 10, cuando esto pasaba, las ovejas quedaban dispersas y el rebaño era atacado y asolado. Probablemente iba a desaparecer, iban a matar a las ovejas, iban a venir otros y que se iban a llevar y no iba a haber más rebaño. Pero lo interesante de este pastor es que poniendo su vida, dando su vida por sus ovejas, las ovejas se salvan. Él dice ahí, yo les doy vida eterna. ¿Cómo Él da la vida eterna a sus ovejas? A través de su muerte. Por medio de su muerte y de su sacrificio, Él da vida a sus ovejas, solo a sus ovejas. A las ovejas que el Padre les dio desde antes de la fundación del mundo. Miren lo que dice Isaías 53. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado. Esto es muchísimos años antes de que Jesús muriera. Isaías ya estaba hablando del siervo sufriente que iba a ser, lo que iba a suceder con Jesús. Nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Mira el 6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿Cómo nos da vida el buen pastor? Muriendo por ti y por mí en la cruz.
En la cruz Él pagó el precio y te compró. En la cruz, Él lo dio todo por nosotros para salvar a su rebaño, para salvar a todos los que habían de venir, de toda tribu, lengua y nación, de todo el mundo. Hay ovejas que son de este pastor y Él murió por sus ovejas. Mire lo que dice el versículo 11 de Isaías 53. Y verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Está hablando de nosotros también. Mateo 1 dice, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús. Eso es Jesús. Jesús significa Jehová salva. Eso significa Jesús. Dice, porque Él salvará a su pueblo, a sus ovejas. Él salvará a su pueblo. Esto me gustaría que lo puedan ir internalizando y dándole el peso que deberíamos darle, la importancia. Porque esto está muy de la mano con lo que estamos hablando. Dice el versículo 14, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Y dará a luz un hijo y llamará a su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo, o sea, a sus ovejas, de sus pecados. Marcos 10:45 dice, porque el Hijo del Hombre tampoco vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Por muchos. Esto es lo mismo que dice Isaías 53:11. Dice, justificará mi siervo justo a muchos. Hechos 20 dice, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño que en el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual ganó por su sangre. Este pastor no es cualquier pastor. Este es el buen pastor que su vida da por sus ovejas. Él dio su vida por nosotros. Él dio su vida por ti y por mí. Sus ovejas, las ovejas y el pastor, tú y yo, y nuestro Señor Jesús, tenemos una relación eterna. Hemos sido escogidos desde antes de la fundación del mundo. Antes que te formases, antes que ni siquiera pensaran tus padres en qué ibas a nacer, antes que te imagines, Él te había escogido como oveja de su rebaño. Tenemos una relación eterna. Y hay una promesa genial, muy buena, que me gustaría que podamos, que nos trae paz y que podamos comenzar a plantarla en nuestro corazón. Dice Juan 10:28, y yo les doy vida eterna. No es una vida pasajera, no es una vida momentánea, no es una vida mientras estés aquí, sino es una vida eterna. Una vida eterna, y no morirán jamás. Y nadie las arrebatará de mi mano. Nadie, dice, las puede arrebatar de la mano de mi Padre, porque mi Padre me las dio. Tenemos la seguridad de que si somos las ovejas del pastor, Él nos cuidará. Él ha dado su vida por nosotros y su muerte y sacrificio, la sangre que Él derramó, es tan poderosa para preservarnos hasta la eternidad en su propia mano. Yo soy el buen pastor y mi vida doy por mis ovejas. El Señor dio la vida por ti y por mí. El Señor te escogió desde antes de la fundación del mundo. Ahora, ¿cómo vivimos una vida de ovejas? De ovejas escogidas, de una oveja del redil.
¿Cómo vivimos una oveja, una vida como ovejas o como parte de la iglesia del Señor? Porque somos eso es la iglesia, somos el rebaño del Señor. Primero, una oveja va a depender siempre del pastor, depende en todo del pastor. Su vida depende total y absolutamente del pastor. No importa si va por valle de sombra y de muerte, dice el Salmo. Ahí está el Señor acompañándonos en medio del dolor. En todo dependemos del pastor. Nuestra economía depende del pastor. Nuestro futuro depende del buen pastor. En todo dependemos del buen pastor. Nuestras fuerzas, no dependemos de nuestras fuerzas. Nuestra salud, todo lo que somos, nuestras relaciones dependen del buen pastor. Debemos vivir una vida que dependa de Dios en todo lo que hacemos, en nuestras decisiones diarias. Cómo nos relacionamos con las personas, con nuestros hijos, con nuestros padres, con nuestros esposos, esposas. Debemos vivir una vida que refleje que somos las ovejas del buen pastor, y cuando el buen pastor habla y comienza a cantar su canción, nosotros nos paramos y caminamos porque sabemos que nos va a llevar a un buen lugar. ¿Cómo más podemos vivir una vida como ovejas? Bueno, si nosotros podemos entender que hemos sido comprados a precio de sangre y el Señor nos dio todo en la cruz del Calvario, entonces nosotros vamos a vivir una vida de generosidad. Somos ovejas generosas en todo lo que hacemos. Si quiero ser un buen esposo, ¿por qué debo ser un buen esposo? ¿Por qué debo amar a mi esposa con todas mis fuerzas, con toda mi alma? Porque tengo el ejemplo de Jesucristo. Jesucristo dio su vida por sus ovejas. Él nos da el ejemplo de cómo debemos entregarnos en nuestras relaciones también. ¿Cuál es mi mejor motivación para ser generoso? Para dar. Tal vez ahí está nuestro halcón para todas las necesidades de la iglesia que se suplen con esto. ¿Cuánto debo dar? ¿Cómo debo dar? ¿Qué debo dar? Bueno, nuestra motivación no debe ser para que el pastor me vea, para que la iglesia esté mejor. No, la mejor motivación para dar, no solamente a la iglesia, sino también a los necesitados, es que Jesucristo murió por ti. Él te rescató, te salvó, te compró y espera también que tú seas una oveja generosa también para otros. ¿Quiero ser más perdonador? Recuerda, Él te perdonó todos tus pecados en la cruz del Calvario. Perdonar a otros es la consecuencia que nosotros podemos, una vida en consecuencia de todo lo que se nos ha sido perdonado, también nosotros podemos también perdonar a otros. ¿Quiero ser más servicial? El servicio del buen pastor, al punto de dar la vida por sus ovejas, debe ser la mejor motivación para nosotros ser servicial con otros, en la iglesia, con las personas que necesitan también. Quiero leer más la Biblia. ¿Cuál es tu mejor motivación? Eres la oveja del pastor. Debes conocer su voz. Como no conocemos muchas veces su voz, entonces nos enredamos con otras voces y nos vamos con otros pastores que no van a dar la vida por nosotros, y en el momento de peligro huirán y estaremos una vez más solos. ¿Quiero venir a la iglesia temprano? ¿Llegar a la hora? ¿Cuál es la mejor motivación? El pastor dio su vida por ti hace 2000 años atrás. Él llegó primero que tú acá. La mejor motivación que nosotros tenemos para hacer todo lo que hacemos es que somos las ovejas del buen pastor, que Él dio su vida por ti y por mí, y su vida fue derramada en la cruz. Él sufrió y vivió lo que nosotros no podíamos vivir y pagó el precio que nosotros jamás podríamos haber pagado. Amén. De esto es la parábola del buen pastor. Yo espero que usted se haya quedado con algo hoy día. Yo espero que usted le haya llegado a alguna parte de esta parábola del buen pastor y usted pueda irse meditando a su casa, pueda poner en práctica esto y comenzar a cuestionar: Señor, ¿qué tanto estoy escuchando tu voz hoy? No escuche la mía, no escuche la voz del pastor Joan, de la pastora Carmen. Somos personas igual que usted, somos ovejas del mismo pastor. Nos equivocamos, fallamos, tenemos
dificultades en la vida, nos enfermamos, no somos super personas. Mire al buen pastor, ponga su mirada solamente en Él y Él va a hacer con usted y Él les va a llevar a pastos verdes, Él les va a hacer descansar. Vamos a orar al Señor.